Bueno, este es el libro, cualquier nombre que se llama Los años silenciosos de Kant, y es Fernando Moledo, es de Prometeo. Bueno, entonces estábamos con la noción esta omniabarcadora de representación, con esta observación que ese re lo que nos está diciendo es que las cosas no se presentan tal como son, sino que existen en nosotros como representaciones. Tiene una forma peculiar. Y la representación, por su parte, desde ella misma, tiene una doble orientación. Por una parte, podríamos decir que hay una suerte de vinculación con un objeto, que es aquello que es representado por la representación. Hay un representante y un representado. Y por otro lado, la representación claramente apunta hacia el sujeto. Tiene esa doble condición la noción de representación. Por un lado expresa, manifiesta, muestra, y por otro lado remite a un sujeto que sería el que conoce o vive, más que conoce, o sea, vive y además conoce ese orden de representación. Ahora, lo importante de esto es que las representaciones son de dos tipos, o intuitivas o conceptuales. Una representación es intuitiva cuando, o mejor dicho, la intuición se define por su inmediatez y singularidad. Inmediatez quiere decir que el modo en que un algo se nos presenta bajo la forma de la intuición es inmediata. No hay ninguna instancia entre nuestra recepción, que tiene el nombre de afección, y aquello que se nos presenta. O sea, hay una inmediatez. Esa inmediatez tiene, por otra parte, la nota de la singularidad. Esto es, aquello que nos afecta sensiblemente nunca es una generalidad. Nunca somos afectados por esencias puras, sino que lo afectante siempre es un ente espacio-temporal, o por lo menos temporal. Van a ver que hay entes que no son espaciales, claramente. Una sensación corporal no es espacial, pero sí es temporal. Entonces, primer aspecto de las representaciones, las intuitivas. Su naturaleza es la inmediatez y la singularidad. O sea, yo nunca, o sea, toco ahora la superficie del escritorio, ¿no? Es fría, es lisa, ¿sí? Ni siquiera yo podría decir que es marrón, ¿no? Y acá una cosa que es fundamental también para entender esto. Las sensaciones, o mejor dicho, el modo inmediato en darse las cosas, esto es la intuición, carece absolutamente de toda significación. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos, la afección sensible, en tanto tal, vista desde sí misma, carece absolutamente de significado. Esto quiere decir que el significado deberá provenir de otro orden, que claramente es el entendimiento. Jamás, entonces, cuando yo esté con mi mano o viendo o oliendo, gustando el escritorio, no creo que sea posible, nunca la sensibilidad va a decir, esto es el escritorio. No, simplemente va a detectar una serie de afecciones sensibles que, bueno, entendemos por afección sensible un cambio en el estado de la mente. O sea, hay algo que cambia. Si giro la cabeza, tendré otras percepciones y otras cosas me afectarán sensiblemente. Pero si suspendiésemos, obviamente de un modo ficcional, la intervención del entendimiento en lo que hace al conocer,
como dice Kant, el mundo se nos presentaría como una rapsodia de sensaciones. O cómo sería el mundo cuando éramos o fuimos recién nacidos. Un caos de sensaciones. Así sería el mundo si suspendiésemos la intervención significante del entendimiento. ¿Vieron cuando ustedes alzan un bebé que hace esto? ¿Por qué? Porque el mundo no es, oh, aquí llega mi madre nutricia para darme el alimento. No, no dice eso. Son puras sensaciones, ¿sí? Cuando la madre se acerca, digo, a darle de comer, por ejemplo. Entonces, ahí tienen ustedes una primera cuestión que es acorde con lo que habíamos dicho acerca de la sensibilidad como un orden autónomo. Ahora, no son solamente las intuiciones las que existen en el orden de las representaciones, sino los conceptos. O sea, representaciones son o intuitivas o conceptuales. No busquemos más. Ahí es donde se va a dirimir nuestro juego, nuestro asunto está ahí. En un examen suficientemente riguroso del carácter, esto es la naturaleza, y los vínculos que, una vez descubiertos los elementos básicos esenciales, podamos encontrar entre ellos, o sea, entre la sensibilidad y el entendimiento. Los conceptos, por su parte, y opuestos a las intuiciones, son mediatos y universales. Mediato quiere decir que un concepto, y hay que pensar los conceptos no como cápsulas de sentido inertes, sino como formas de acción. Los conceptos son formas de actividad. ¿Cómo explica, o mejor dicho, cómo fundamenta esta afirmación Kant? A través de una palabra fea en castellano, no fea, subsunción, o síntesis, si ustedes quieren. ¿Cómo es que actúa un concepto? Otra cosa, Kant, yo no sé dónde dice que un concepto es una regla de la construcción de algo, ¿no? Pero bueno, construcción de algo no es obviamente un manual para construir un escritorio, no se refiere a esa regla, sino sería una regla, lo que querría decir, de constitución de algo, ¿sí? En principio nosotros sabemos que un concepto contiene en sí una serie de determinaciones, de notas, y esas notas son los constitutivos esenciales de una multiplicidad. Concepto de mesa, de silla, de perro, ¿no? ¿Qué es lo que contiene esos conceptos? Notas. ¿De qué naturaleza son esas notas? Insoslayables. ¿Qué quiere decir insoslayables? Que no pueden faltar. Esto es, en el concepto de mesa no puede faltar la tabla, ¿no? Pero eso es una concepción estática, digamos, de lo que es un concepto. Si intentamos, como hace Kant, verlos, entre comillas, en su actividad constituyente, diremos que ante una afección sensible que siempre ofrece lo múltiple, la acción constituyente del concepto consiste en subsumir, esa palabra, sintetizar, unificar eso múltiple hacia la unidad del sentido inscripta en el concepto. Esto es, podemos ver múltiples puertas, múltiples mesas, múltiples sillas, árboles, lo que fuere, y todas esas apariciones sensibles inexorablemente irán o estarán orientados hacia un polo de sentido único, que es el concepto de mesa, el concepto de árbol, el concepto de puerta, etcétera, etcétera. O sea, esa es en particular la actividad que lleva a cabo el concepto, es orientar lo múltiple de la sensación o de la intuición hacia un sentido único. Y esto no es una cuestión teórica,
sino que es, aunque Kant no se ocupa de esto, pero claramente cuando salgo de la habitación para ir a otra habitación, atravieso la puerta. ¿Qué es lo que, dónde está la regla de constitución de la puerta? En que en principio no trato de atravesarla, sino que sé que hay un procedimiento para abrir la puerta. Esa es la regla de la constitución, ¿sí? Del objeto. Bien, los conceptos entonces son aquellas representaciones que tienen por naturaleza ser mediatos y universales. Mediatos porque su acción es de algún modo sugerida, sugestivamente, por una impresión sensible, una aparición sensible. Y por otra parte, esa aparición sensible, que como ya sabemos es singular, esto es múltiple, lo que hace el concepto es orientar esas apariciones hacia una unidad que es el concepto. O las notas que hemos especificado del concepto y que hemos titulado como estáticas. Por supuesto, eso no quiere decir que con el tiempo los conceptos van enriqueciéndose y van adquiriendo nuevas notas. Pero en general un concepto no se refiere a los casos particulares, sino que lo que hace es unificarlos. ¿Se acuerdan? La vieja palabra logos en Heráclito, ¿no? ¿Qué hacía? Era de poner a la luz o determinar, ¿no? Bueno, acá en Kant este juego está en que la sensibilidad no aporta sino un material crudo que debe ser tratado por otra instancia activa, conceptual, que es la que lo constituye como objeto. Y aquí otra nota, que es esta, así como estupefaciente, que es que el objeto, o sea que nosotros no percibimos objetos. Nosotros tenemos afecciones sensibles que constituirán un objeto. O sea, si bien Kant permanentemente dice que percibimos objetos, o sea, si somos fieles a sus principios, nosotros no percibimos objetos, tenemos afecciones sensibles que presuntivamente provienen de un objeto. O sea, si no quería confundir más a sus lectores, Kant debería hacer lo que hizo, ¿no? Decir que percibimos objetos. Pero si nos atenemos, digamos, de un modo principista a lo establecido por Kant, nosotros no percibimos objetos. Tenemos afecciones sensibles que, merced a una tarea y, digamos, espontánea, que es otra palabra clave para el entendimiento, la espontaneidad, esto no es que necesita el yo dirigir esto para percibir, no. Todo esto que estamos describiendo ahora es el resultado de una analítica. Claramente no ocurre como estamos describiendo, las cosas no ocurren tal como las estamos describiendo, que primero viene una afección sensible y después viene el entendimiento con sus conceptos y viene la forma de objeto. Todo ocurre como espontáneamente, ¿no? Pero la analítica produce esa perplejidad, podemos decir que, bien, si nos atuviésemos estrictamente al testimonio que nos da la sensibilidad, y eso lo hace a través de las afecciones sensibles, y las afecciones sensibles que las llamamos intuiciones, no tuviésemos como participante necesario en la constitución de un algo al entendimiento, el mundo sería eso, un caos de sensaciones, una rapsodia de sensaciones. Todo esto es importantísimo porque lo que ya nos está diciendo es que el conocimiento humano es una hechura, ¿no? No es que nuestra, que es la forma obviamente común de creer que nosotros somos un espejo que refleja las cosas. No, no quiero decir las creamos porque es una palabra excesiva, pero sí que las constituimos. Eso es el corolario de la revolución copernicana. Que si ustedes quieren
y se los digo de un modo más contundente, detrás del fenómeno, que es lo que aparece, no está la cosa, está el sujeto. De ahí toda la corriente deconstructiva. Es el sujeto el que hace las veces de formador de la realidad, conformador de la realidad. Bien, tenemos entonces dos tipos de representación. No hay más. Si representaciones intuitivas, inmediatez y singularidad. Si representaciones conceptuales, mediatez o mediación y universalidad. Y yendo a sus apariciones, digamos, ambas intuiciones y conceptos tienen dos maneras. Son o empíricas o puras. Esto es, hay que admitir en las representaciones, tanto las intuitivas como las conceptuales, que ellas se muestran bajo dos formas. O son puras o son empíricas. Vamos a ver próximamente que las intuiciones puras son el espacio y el tiempo. Y las empíricas son todas las otras, o sea, las que incesantemente nos estamos siendo afectados. Y los conceptos, aquí la cosa más se complica, no se amplía, también son puros o empíricos. Pero los puros observan una distinción. Los puros pueden ser conceptos puros del entendimiento o categorías, y conceptos puros de la razón o ideas. Los primeros se dividen en cuatro, una clasificación de cuatro, que son según la cantidad, según la cualidad, según la relación y según la modalidad. Según la cantidad, bueno, no importa, son universales, particulares y singulares. No, unidad, pluralidad, singularidad, o sí. Bueno, no importa, serían las categorías como sustancia, accidente, causa y efecto, acción recíproca, existencia, no existencia, posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia, eso son. Pero eso no es exigible en absoluto que ustedes sepan eso, ¿no? Sí, lo que sí es importante saber es que las categorías se dividen en cuatro, en principio. Por su parte, las ideas, que son los conceptos puros de la razón, son alma, mundo y Dios. Esto de las ideas lo vamos a ver en la dialéctica trascendental, que les recuerdo es aquel momento de la lógica trascendental donde Kant intenta responder a la pregunta si es posible la metafísica como ciencia. En la parte o el momento de la lógica trascendental, que se llama analítica trascendental, la tarea es establecer cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. O sea, claramente, esa pregunta que puedo conocer, que se escinde en cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, y por otra parte, ¿es posible la metafísica como ciencia?, tiene su resolución en esas dos partes principales de la lógica trascendental. Todo esto es mucho más fácil si lo agarran en el libro de Carpio, donde fuera, y en el cuadrito. Lo que no tienen que hacer es, bueno, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, aprendérselo de memoria, ¿no? Pero eso no es lo exigible, lo pertinente, para nada, ¿no? Bien, entonces tenemos esta noción que es la más extendida en toda la crítica de la razón pura, que es la noción de representación. Ya tenemos sus dos formas fundamentales, una que corresponde a la sensibilidad, las intuiciones, y la segunda a los conceptos, La tarea, entonces, según el plan de la crítica, de descubrir cuáles son las instancias trascendentales que corresponden al conocimiento llamado sensibilidad,
deberá estar basado en un determinado criterio. Esto es, aquí viene concretamente el asunto de cuál es el procedimiento metódico kantiano para descubrir en nosotros las necesarias instancias trascendentales, sin las cuales no podría ser posible determinar esto que es los juicios sintéticos a priori. ¿Me explico o lo digo de nuevo? ¿Tano? Como hizo aquel, ¿cómo se llama? El senador que puso la foto. ¿Me escuchan? Sí, acá estamos, acá estamos. Bueno, qué pobre, que Disculpe, profesor. el que tiene ELA, ese senador, ¿no? Era ese, ¿no? Era ese. El que puso la foto ahí en el Senado. Bueno, Disculpe, profesor. sí, por favor, un poco de aire, sí. Sí, tengo una pregunta. Bien. Al estar, a ver cómo lo digo. Al estar enfrentándonos a representaciones y no a lo representado, ¿no implica eso que no estaríamos captando lo representado en su totalidad? Por supuesto, eso después, buena observación, eso después va a llevar a que Kant diga que hay un algo que es para nosotros absolutamente inaccesible, que es la cosa en sí. ¿Mm? Claramente, si el conocimiento está fundado en estructuras que tienen su asiento, ¿no?, en el sujeto, nunca podremos saber cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque lo determinante en el conocer son esas estructuras. Ahora, si estas representaciones sensibles que tenemos nosotros corresponden a las cosas, no lo podremos saber jamás. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, con una afirmación un tanto brutal, detrás del fenómeno está el sujeto, que constituye. ¿No? ¿Cómo define Kant la cosa en sí? El origen desconocido de nuestra representación. Y esto no es una cuestión de que con el avance de la ciencia habremos de desentrañar los últimos misterios, no tiene nada que ver con eso. Hay una limitación básica, limitación o naturaleza. Nuestro conocimiento es representación. Y esas representaciones son elaboradas por estructuras que necesariamente, como se demostrará, pertenecen al sujeto. Por lo tanto, no podemos hablar de algo que está más allá de esas representaciones. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con una dotación cognoscitiva tal que es la que instaura al objeto. No sé si me explico. Entonces hay un más allá que no es una cuestión de afinar nuestros instrumentos cognitivos. No, siempre va a estar más allá. ¿Me explico, Gastón? Sí, sí, se entiende. O sea que todo esto, la cuestión de la crítica es como que hay que ir madurándolo. Por eso hago hincapié en que vayan despacio conmigo y madurando los conceptos, porque si no, llega un momento en que, como es notorio, dicen, bueno, no, se anula la capacidad de entender y abandona. Es lo Pues, que... otra pregunta con respecto a eso. Sí. Eh, entonces, las representaciones, al depender del sujeto, entonces podemos tener quizás representaciones más fieles a lo que es lo representado, o no sé, por ahí más abarcativas. Nunca podemos llegar a percibir eso representado, pero No, sí, o sea, te lo digo con otras palabras, con sí, una expresión de Aristóteles. Tengo un anillo de oro. Ese anillo de oro lo imprimo en una superficie de cera. Claramente en la superficie de cera me queda una representación del anillo, pero no el oro. En otros términos, la representación perro no muerde. O sea, no tenemos claro, contacto con las cosas, tal como son. Eso no quiere decir que nuestro conocimiento sea una ficción. Absolutamente no. Nuestro conocimiento es válido, pero tiene límites. Ese claro, límite es entiendo.
no tenía, por eso hablaba yo de la finitud, o sea, nuestra manera de estar en el mundo, para Kant, está como limitada por esa condición de que no hay acceso a las cosas tal como son en sí mismas, ¿no? Y eso es así, no hay que pensarlo como una limitación, sino como una posibilidad, digamos, según Spinoza. No lo veamos como una Claro, limitación, sino como son nuestras posibilidades, son estas. La otra es una ficción, o sea, claramente Kant lo que nos dice, no, es un sinsentido. La pretensión de decir, bueno, yo quiero enfrentarme a las cosas tal como son, porque no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque nuestra manera de ser es esta, y nuestras capacidades y posibilidades son estas. Ahora, si hay una manera de conocimiento, digamos, casi esotérico que nos permite, igual eso no entra dentro de, o sea, Kant lo que está tratando de determinar es cómo es posible que este hombre, Newton, haya elaborado esa ley. Todo lo demás, o sea, si percibimos más o menos de las cosas, ese no es el problema. Él está enfocado necesariamente a ese problema. Porque ese es el problema del origen del asunto, de todo este asunto. Bueno. Estamos entonces introduciéndonos en esta disciplina llamada estética trascendental. Como ya digo, tenemos la base para poder acceder a ese orden, que es debemos tratar con representaciones. ¿Qué tipo de representaciones? Aquellas que llamamos intuiciones. Las intuiciones, ya lo hemos dicho, son estas formas, estos modos de aparecérsenos el mundo como tal, bajo la forma de intuiciones, como decíamos, que son singulares y que son inmediatas. Entonces, ¿cuál será el plan kantiano para determinar la naturaleza de la sensibilidad? Deberemos entonces descubrir, teniendo siempre en cuenta que estamos buscando algo de naturaleza trascendental, ¿no? O sea que hay una cuestión de principio, que Kant está suponiendo que para poder dirimir nuestro asunto debemos descubrir instancias puras, esto es trascendentales. Esto no es que es arbitrario o es antojadizo. Obviamente Kant, y ahí tenemos que tener confianza en su rigurosidad, su tenacidad y su capacidad para, o sea, tenemos que creer en última instancia. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que para poder llegar a dirimir el asunto de la física de Newton, debemos contar nosotros en nuestras capacidades cognitivas con instancias puras. Eso es una cuestión de principio, ¿no? Entonces, ¿cuál será el camino que habrá de seguir nuestra indagación a la búsqueda de los elementos puros que correspondan a la sensibilidad? Entonces, el primer criterio que utilizará Kant para poder determinar la existencia o no de esas instancias intuitivas puras es que, ¿cómo se llama? Que su permanencia. ¿No? Sí, hay otra palabra que ahora no me sale. Esto es, en nuestro análisis de todas y cada una de nuestras experiencias sensibles, ¿hay un invariante? Esa es la palabra. ¿Hay invariantes o no hay invariantes? Entonces decimos, en nuestra percepción externa, ¿cuál es esa instancia que está necesariamente siempre presente? Y todos diremos a coro, el espacio. Claramente, en nuestra percepción externa de las cosas que están fuera de nosotros, tienen una nota que las comprende a todas, que están en el espacio. ¿Qué me dice a mí estar en el espacio? Simplemente delante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. El espacio no dice más que eso. Ahora bien,
Una vez que hemos descubierto con el criterio de la invariabilidad a esa noción que acompaña necesariamente a todas nuestras experiencias sensibles externas, la pregunta siguiente es, ¿qué es el espacio? Y como ya sabemos, la noción más abarcadora es la de representación, la pregunta pertinente, bien fundada, ¿es el espacio una representación? Esa sería la primera pregunta. ¿Y cuál es la prueba que llevamos a cabo para poder establecer si es o no es una representación? Simplemente, si yo me puedo representar el espacio como tal, y claramente que me lo puedo representar, me represento el espacio vacío, ¿sí? Me represento el espacio como el ámbito donde se asientan las cosas. Bueno, una vez que hemos llegado a la seguridad de que existe una noción tal como el espacio y que es una representación, la siguiente pregunta será, bien, si es una representación o es intuitiva o conceptual. ¿Cuáles son las preguntas que le debemos hacer al espacio para determinar qué tipo de representación es? Y entonces la primera pregunta que le hacemos es si el espacio es o no es homogéneo, o sea, si el espacio es múltiple o es uno. Entonces, si yo digo, tomo un metro y divido una determinada cantidad del espacio, no sé, 50 centímetros, y me fijo si los centímetros que he determinado con una rayita son diferentes unos de otros, entonces me doy cuenta de que el espacio no es múltiple, sino que es uno. Que yo lo divida de un modo artificial, de la forma que quiero, no, cada una de esas partes en las que yo he dividido al espacio se muestra como homogénea como la otra, como cualquier otra parte del espacio. Esto conduce a que en la determinación de qué tipo de representación es el espacio, en tanto es uno, y es una intuición, porque ¿qué dijimos de las intuiciones? Que son inmediatas y singulares, que son una, hay un espacio, no hay multiplicidad de espacios, no es lo mismo un concepto que sí abarca una multiplicidad, pero una multiplicidad implica que los elementos de lo múltiple no son equivalentes unos a otros, sino que son diferentes unos de otros. ¿Por qué? Porque cuando se dan en diferentes como aspectos, ¿no? En cambio el espacio siempre es uno. Y si siempre es uno, si trato de establecer su naturaleza acerca de qué tipo de representación es, entra en el orden de las intuiciones. Entonces, primera pregunta, primer paso. ¿Cuál es el criterio que debiera utilizar para determinar si es el espacio una representación que me lo pueda claramente representar? Una vez que he hecho ese paso, me pregunto qué tipo de representación es y concluyo de que es necesariamente una intuición. Y después pregunto si es pura o empírica. Entonces, ¿cuál es la comprobación que llevamos a cabo para determinar o no la pureza del espacio? Es muy simple. Si el dato espacio en cualquier representación sensible externa se me aparece como un dato. Y claramente, por más que busque en esta representación de la biblioteca, las estatuitas que tengo acá arriba, los objetos que me rodean, veo que están uno al lado del otro, pero el dato espacio se me presenta como un dato singular en absoluto. De ahí, ya se me termina. De ahí determino entonces que el espacio, como no es un dato, no es empírico y es por lo tanto puro. Bueno, nos vamos hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Martes. Se despertaron.